Recuerdo mi infancia como si fuera un dibujo a lápiz, con trazos fuertes en los momentos importantes y otros más difuminados en el día a día. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el tiempo parece ir más despacio, donde las estaciones marcan el ritmo de la vida y el olor a tierra mojada después de la lluvia se te queda grabado en el alma. Era el año 1938, justo cuando España empezaba a desangrarse, aunque en mi casa, en ese rincón apartado, la guerra era un eco lejano que llegaba en las voces de los mayores y en la escasez que, poco a poco, se hacía más palpable. Mi casa era de adobe y tejas, con un patio interior donde mi madre cultivaba hierbas aromáticas y un limonero que, para mí, era el árbol más grande y mágico del mundo. Éramos muchos. Mis padres, mis 3 hermanos mayores y yo, la pequeña, la que siempre andaba a rebufo de los demás. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, se dedicaba al campo, se levantaba con el sol y volvía cuando las estrellas ya brillaban, con el cansancio dibujado en cada arruga de su rostro. Mi madre, en cambio, era el corazón de la casa, una mujer incansable que cosía, cocinaba, cuidaba y, a pesar de todo, siempre encontraba un momento para contarnos una historia antes de dormir. Su voz, suave y melódica, era mi refugio, pero si había una figura que marcaba mi mundo, ese era mi abuelo Manuel. Él no vivía con nosotros, pero su casa estaba a solo unos pasos, al final de la callejuela empedrada. Era un hombre distinto a los demás hombres del pueblo. No era de labranza, ni de taberna. Mi abuelo era relojero. En su pequeño taller, que olía a metal, aceite y paciencia, pasaba las horas curvado sobre una mesa, con una lupa en el ojo y herramientas finísimas en sus dedos. Para mí, ese taller era un lugar de maravillas. El tic-tac constante de los relojes, el brillo de los engranajes, el silencio reverente con el que mi abuelo trabajaba, todo me fascinaba. Desde muy pequeña me convertí en su sombra. Mientras mis hermanos preferían correr por el campo o ayudar a mi padre, yo me colaba en el taller de mi abuelo, sentándome en un taburete bajo, observándole. Él nunca me echaba. A veces me pedía que le pasara una pieza minúscula o que le sostuviera algo. Esos pequeños encargos me hacían sentir importante, parte de su mundo secreto. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como pequeñas joyas, llenas de sabiduría y una calma que me tranquilizaba. Me enseñó el valor de la precisión, de la paciencia, de que cada pequeña parte, por insignificante que pareciera, era esencial para que el todo funcionara. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 7 u 8 años, cuando mi abuelo estaba reparando un reloj de pared antiguo, de esos que tenían péndulo y daban las horas con un sonido grave y solemne. Yo estaba sentada, mirándole. De repente, levantó la vista y me miró con sus ojos claros, que siempre parecían ver más allá de lo evidente. «Isabel», me dijo con su voz rasposa, «¿sabes lo que es el tiempo?» Yo me encogí de hombros. Para mí el tiempo era el sol que salía y se ponía, las comidas, el juego, la siesta. El tiempo, continuó él sin esperar mi respuesta, es el hilo invisible que une todo, los recuerdos, los sueños, lo que fue y lo que será. Y los relojes, mi niña, son solo una forma de intentar atraparlo, de darle forma. Pero el tiempo de verdad, ese, vive dentro de nosotros. Esas palabras se me quedaron grabadas. No las entendí del todo entonces, pero sentí su peso, su profundidad. Mi abuelo tenía un reloj de bolsillo muy especial. No era uno de los que reparaba para los vecinos, sino el suyo propio. Era de plata, con grabados delicados en la tapa. Lo sacaba de vez en cuando, con un gesto casi ritual. Lo abría, miraba la hora y lo volvía a guardar. Nunca me dejó tocarlo, pero yo lo miraba con una mezcla de curiosidad y reverencia. Era su tesoro, su compañero silencioso. Me imaginaba las historias que ese reloj podría contar, los lugares donde habría estado, las manos por las que habría pasado. Para mí, era un objeto mágico, envuelto en el aura de mi abuelo. La vida en el pueblo era sencilla, pero dura. La postguerra había dejado su huella, y aunque éramos autosuficientes en muchas cosas, el dinero escaseaba. Mis hermanos mayores
apenas adolescentes, ya ayudaban en el campo o buscaban pequeños trabajos para aportar algo a casa. Yo, como la más pequeña, tenía la suerte de poder ir a la escuela del pueblo, una única aula donde la maestra, doña Carmen, intentaba meternos las letras y los números con más paciencia que medios. Me gustaba aprender, me gustaba leer y soñaba con mundos más allá de las colinas que rodeaban nuestro pueblo. Soñaba con ciudades grandes, con libros y con una vida donde no todo fuera trabajo y sacrificio. Mis sueños, sin embargo, eran un lujo que pocas niñas de mi edad podían permitirse. Se esperaba de nosotras que aprendiéramos las tareas del hogar, que fuéramos buenas esposas y madres. Mi madre me enseñaba a coser, a cocinar, a cuidar del huerto. Yo lo hacía, claro, pero mi mente a menudo volaba lejos, hacia las historias que leía o hacia las conversaciones silenciosas con mi abuelo en su taller. Él, a su manera, alimentaba esa parte de mí. A veces, cuando terminaba un encargo y no había nadie más, me leía trozos de periódicos viejos que guardaba o me explicaba cómo funcionaba el mecanismo de un reloj, usando palabras que, sin darme cuenta, me abrían la mente a otras formas de pensar. La dinámica familiar era la de la época: respeto a los mayores, obediencia, trabajo duro. Mi padre era el pilar, mi madre el sustento emocional. Mis hermanos mayores, Antonio y José, eran más serios, más pegados a la tierra. Mi hermana, Carmen, era más vivaracha, con ganas de salir del pueblo, aunque sabía que su destino era casarse con algún mozo de la zona. Yo, en mi ingenuidad infantil, aún no sentía el peso de esas expectativas, pero las veía, las oía en las conversaciones de las mujeres en la fuente, en los suspiros de mi hermana. El verano era mi estación favorita. Los días eran largos, el calor invitaba a la siesta y las noches a sentarse en el fresco de la calle, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Era en esas noches cuando mi abuelo, sentado en su sillón de mimbre, a veces se animaba a contar alguna anécdota de su juventud, siempre de forma muy escueta, sin entrar en detalles. Hablaba de cuando era joven y había viajado a la capital, de los trabajos que había tenido antes de asentarse como relojero. Nunca hablaba de su mujer, mi abuela, que había muerto mucho antes de que yo naciera. Era un tema tabú, un silencio denso que nadie se atrevía a romper. Yo, en mi curiosidad, a veces intentaba sonsacarle algo, pero él siempre cambiaba de tema con una sonrisa triste. Ese silencio alrededor de mi abuela siempre me intrigó, como si hubiera una parte de la historia familiar que estuviera oculta. Los años pasaron, y yo fui dejando de ser niña para convertirme en una jovencita. Mis sueños de escapar del pueblo seguían ahí, pero la realidad se imponía. Las oportunidades eran escasas. Mi abuelo, mientras tanto, se hacía mayor. Su espalda se encorvaba un poco más cada día. Sus manos, aunque aún hábiles, temblaban ligeramente. Yo seguía visitándole en su taller, aunque ahora también ayudaba más en casa. Él me veía crecer y yo le veía envejecer. Su presencia seguía siendo mi ancla, mi refugio de las presiones del mundo exterior. Un día, al volver de la escuela, noté un silencio extraño en el pueblo. Las puertas de las casas estaban entornadas, las voces eran susurros. Al llegar a la nuestra, vi a mi madre con los ojos enrojecidos y a mi padre con la mirada perdida. Un nudo se me formó en el estómago. Sabía, antes de que me lo dijeran, que algo terrible había pasado. Mi madre me abrazó con fuerza y sus palabras dichas con voz quebrada confirmaron mi peor temor. Mi abuelo Manuel había cerrado los ojos para siempre en la quietud de su taller, con el tic-tac de los relojes como única compañía. El mundo, de repente, se volvió un lugar más frío, más vacío. La figura que había sido mi guía silenciosa, mi confidente de sueños, se había ido, y con él sentí que una parte de mi propia historia se desdibujaba. En medio del dolor, mi padre se acercó a mí, con un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela. Era el reloj de bolsillo de mi abuelo, el de plata, el que nunca me había dejado tocar. «Es para ti, Isabel», me dijo mi padre con la voz ahogada. «Tu abuelo te lo dejó. Dijo que tú sabrías qué hacer con él». Lo tomé en mis manos, sintiendo el peso frío del metal, y en ese momento supe que mi vida y la historia de mi familia estaban a punto de tomar un rumbo inesperado. El peso del reloj de bolsillo en mi mano
era más que el de la plata y el mecanismo. Era el peso de la ausencia de mi abuelo, el de su legado, y, sin saberlo entonces, el de un misterio que se extendía mucho más allá de las paredes de su taller. Recuerdo la frialdad del metal contra mi piel, un contraste con el calor que siempre había emanado de su presencia. Mi padre, con los ojos vidriosos, me lo entregó con una solemnidad que no olvidaría. Tu abuelo te lo dejó. Dijo que tú sabrías qué hacer con él. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Saber qué hacer? Yo era solo una muchacha, recién entrada en la adolescencia, y lo único que sentía era un vacío inmenso. Los días que siguieron a su entierro fueron un borrón de lágrimas, silencios y el olor a cera quemada de las velas. El pueblo entero se volcó, como solía ocurrir con los suyos, pero para mí la pérdida era personal, íntima. Mi abuelo no solo había sido un familiar, había sido mi ventana a otro mundo, mi cómplice en la quietud de su taller. Sin él, el pueblo parecía más pequeño, más asfixiante. Guardé el reloj en la mesilla de noche, bajo mi almohada, como un talismán. Por las noches, cuando todos dormían, lo sacaba y lo abría, observando el delicado mecanismo, las manecillas que seguían su curso imperturbable, ajenas a mi dolor. La tapa de plata, con sus grabados intrincados, era un mapa de líneas y volutas que mis dedos recorrían una y otra vez. Era hermoso, sí, pero también sentía una punzada de frustración. ¿Qué quería decir mi abuelo con que yo sabría qué hacer? Una tarde, semanas después de su partida, estaba sentada en mi cama, con el reloj en la palma de la mano. Lo giraba, lo examinaba, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista. Mis ojos se posaron en uno de los grabados, una pequeña flor de lis, apenas perceptible. Al pasar el pulgar por ella, sentí un leve clic. Mi corazón dio un brinco. Presioné con más fuerza y, para mi sorpresa, una pequeña parte de la tapa, casi invisible, se deslizó hacia un lado, revelando un diminuto compartimento. Estaba vacío, salvo por un trozo de papel doblado con esmero, tan fino que parecía de seda. Mis manos temblaron al desdoblarlo. La caligrafía era la de mi abuelo, inconfundible, aunque más temblorosa de lo que recordaba. El mensaje era breve, apenas unas pocas palabras, pero su impacto fue como un puñetazo en el estómago. El tiempo no borra la verdad, solo la esconde. Busca la rosa sin espinas, Isabel. Ella te guiará. La rosa sin espinas. ¿Qué significaba eso? Mi mente, aún joven y sin experiencia en enigmas, se llenó de preguntas. ¿Qué verdad? ¿Qué escondía el tiempo? ¿Y quién o qué era la rosa sin espinas? El mensaje no me ofrecía respuestas, sino más preguntas, y con ellas una extraña mezcla de miedo y una determinación incipiente. Sentí que mi abuelo, incluso después de muerto, me había tendido un puente hacia un secreto, un hilo invisible que me unía a él de una manera que nunca hubiera imaginado. La vida en casa, sin embargo, no se detuvo por mi duelo ni por mi incipiente misterio. Al contrario, se volvió más exigente. La ausencia de mi abuelo, aunque no viviera con nosotros, se notaba en el aire, en la falta de su presencia silenciosa, en la ausencia de sus pequeñas ayudas económicas. La postguerra seguía apretando, y el campo no siempre daba lo suficiente. Mis hermanos mayores, Antonio y José, trabajaban de sol a sol, pero sus salarios apenas cubrían lo básico. Mi hermana Carmen, que ya había cumplido los 18, se había resignado a su destino. Había un pretendiente, un hombre mayor que ella, dueño de unas tierras cercanas, y aunque Carmen no lo amaba, la familia veía en ese matrimonio una forma de asegurar un futuro, de aliviar la carga. El sacrificio de Carmen fue el primero que vi de cerca, y me dolió. Vi cómo su espíritu vivaz se apagaba poco a poco, cómo sus ojos perdían el brillo de los sueños que una vez compartió conmigo. Yo, la pequeña, me convertí en la ayuda principal de mi madre en casa. Las horas en la escuela se redujeron y mis días se llenaron de tareas: limpiar, cocinar, cuidar del huerto, remendar ropa. Mis manos, antes ocupadas con libros y el brillo de los engranajes del taller, ahora se acostumbraban a la aspereza de la lejía y la tierra. Mis sueños de una vida más allá del pueblo, de los libros y el conocimiento, se fueron desdibujando bajo el peso de la realidad. Sentía que el mundo se encogía a mi alrededor,
que las paredes de mi casa se hacían más altas, atrapándome, pero el mensaje de mi abuelo, escondido en el reloj, era una pequeña llama que no se apagaba. Por las noches, lo sacaba y lo leía una y otra vez, intentando descifrarlo. ¿La rosa sin espinas? Pensé en las flores del jardín de mi madre, en las que crecían silvestres en el campo. Ninguna encajaba. La frase tenía que ser una metáfora, una clave. Empecé a observar a mi alrededor con otros ojos, buscando cualquier detalle que pudiera estar relacionado. Mi abuelo no había dejado mucho más allá de su taller y sus herramientas. Su casa, pequeña y modesta, fue vaciada por mi padre y mis tíos. Yo, con la excusa de ayudar, me escabullía a su taller buscando alguna pista. El olor a aceite y metal aún persistía, como un eco de su presencia. Revisé sus libros, sus cajones, los pequeños compartimentos donde guardaba las piezas. Nada, solo herramientas, viejos bocetos de mecanismos y algunos papeles con cuentas. La frustración crecía. Un día, mientras mi madre y yo estábamos en el mercado del pueblo, escuché a dos mujeres mayores cuchichear sobre mi abuelo. No era raro. Él había sido una figura respetada, pero sus palabras me llamaron la atención. Pobre Manuel, dijo una, siempre tan callado, tan a lo suyo, y después de lo de Elisa, la otra asintió. Sí, una pena. Nadie volvió a verla, y tan joven, tan guapa, Elisa. El nombre me golpeó como una piedra. Nunca había oído hablar de ella. Mi abuela, la esposa de mi abuelo, se llamaba María. ¿Quién era Elisa? ¿Y por qué nadie la había vuelto a ver? La conversación se interrumpió cuando me vieron, y ambas mujeres cambiaron de tema rápidamente, con miradas de complicidad y algo de incomodidad. Esa noche el nombre de Elisa no me dejó dormir. ¿Podría ser ella la rosa sin espinas? ¿Una mujer que había desaparecido? La idea me pareció descabellada y fascinante a la vez. Decidí que, a pesar de mis tareas, tenía que averiguar más, pero en un pueblo pequeño, las preguntas directas podían levantar sospechas, y la gente no solía hablar de viejos secretos. Mis intentos de sonsacar información a mi madre o a mis tías fueron inútiles. Cualquier mención a la juventud de mi abuelo era recibida con evasivas o un cambio de tema abrupto. Son cosas de antes, Isabel. No te preocupes por eso, decía mi madre, con un tono que me indicaba que no debía insistir. Pero esa reticencia solo avivaba mi curiosidad. Había algo, lo sentía, algo que la familia quería mantener oculto. Los años de mi juventud se deslizaron entre el trabajo en casa, las pocas horas de escuela y mi búsqueda secreta. Vi cómo mis hermanos se casaban y formaban sus propias familias, cómo el pueblo cambiaba lentamente, pero yo seguía anclada, con el reloj de mi abuelo como mi único compañero en esta investigación silenciosa. La vida me exigía sacrificios, me obligaba a posponer mis propios deseos. A veces me sentía como un reloj sin cuerda, esperando que alguien le diera el impulso para seguir adelante. La tensión en casa, aunque nunca abierta, era palpable. La escasez, las preocupaciones, el peso de la tradición. Mi padre, cada vez más silencioso, se refugiaba en el trabajo. Mi madre, agotada, intentaba mantener la calma, pero a veces la veía llorar en secreto. La vida de una mujer en esos años era una cadena de renuncias, y yo sentía que mi destino ya estaba escrito, que mis sueños de libertad y conocimiento se desvanecerían como el humo. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una caja vieja, polvorienta, escondida bajo unas mantas. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, había un pequeño álbum. Lo abrí con cuidado. Eran fotos antiguas, de antes de la guerra. Reconocí a mis abuelos, a mis padres de jóvenes, y entonces la vi. Una mujer joven, de ojos grandes y sonrisa dulce, con una rosa prendida en el cabello. No era mi abuela María. Esta mujer era diferente, con una belleza más etérea, más delicada. En el reverso de una de las fotos, con la misma caligrafía de mi abuelo, ponía: Elisa, mi rosa sin espinas. Mi corazón dio un vuelco. La rosa sin espinas. Era ella, Elisa, la mujer de la que hablaban las viejas del pueblo, la que había desaparecido. La conexión era innegable. Pero, ¿quién era? ¿Qué relación tenía con mi abuelo? ¿Y por qué su nombre era un secreto? Con el álbum en mis manos, me sentí como una detective.
una guardiana de un secreto familiar. La foto de Elisa se convirtió en mi obsesión. La miraba una y otra vez, intentando encontrar pistas en su rostro, en su mirada. Empecé a buscar su nombre en los papeles viejos de mi abuelo, en los márgenes de sus libros. Nada. Era como si la hubieran borrado de la historia familiar. La vida continuaba su curso implacable. Mi hermana Carmen, después de un matrimonio sin amor, se había marchado del pueblo con su marido, y aunque la visitábamos de vez en cuando, sentía que se había ido para siempre. Mis hermanos, atrapados en la rutina del campo, apenas tenían tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la supervivencia diaria. Yo me sentía cada vez más sola en mi búsqueda, con el peso de ese secreto creciendo dentro de mí. Un invierno especialmente crudo. La cosecha fue desastrosa. La escasez se convirtió en hambre. Mi padre, desesperado, tuvo que pedir un préstamo a un terrateniente de la zona, don Ricardo, un hombre con fama de ser implacable. Las condiciones eran duras, y la sombra de la deuda se cernió sobre nosotros. Yo, con mis 19 años, sentía la presión. Sabía que mi destino, si no se torcía, sería el mismo que el de Carmen, o peor. La idea de un matrimonio de conveniencia, de entregar mi vida a un hombre que no amaba, me aterraba. Mis sueños de libertad se sentían más lejanos que nunca. Fue en esos días de angustia cuando la necesidad me empujó a buscar más activamente. Necesitaba entender el mensaje de mi abuelo, no solo por curiosidad, sino porque sentía que quizás en ese secreto residía una oportunidad, una forma de cambiar mi destino. Volví a la casa de mi abuelo, ahora vacía y fría, y con permiso de mi padre, pasé horas revolviendo sus cosas, buscando cualquier indicio que me llevara a Elisa. Encontré un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo del taller, justo debajo de su mesa de trabajo. Era un cuaderno pequeño, de tapas de cuero, con las páginas amarillentas. Las primeras entradas eran sobre su trabajo, sus reparaciones, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Eran reflexiones, pensamientos, y luego el nombre de Elisa aparecía una y otra vez. Leí con avidez, sintiendo que invadía la intimidad de mi abuelo, pero la urgencia era mayor. El diario revelaba una historia de amor prohibido. Mi abuelo, Manuel, había estado profundamente enamorado de Elisa, una joven del pueblo vecino, antes de casarse con mi abuela María. Su amor era intenso, secreto, lleno de promesas, pero la familia de Elisa, de una posición social más alta, se oponía rotundamente a la relación con un simple relojero. Querían casarla con un hombre de su misma clase, con tierras y apellido. Las entradas del diario describían encuentros furtivos, cartas escondidas, la desesperación de dos jóvenes que luchaban contra un destino impuesto. Había una pasión que nunca había imaginado en mi abuelo, un hombre que siempre había parecido tan sereno, tan contenido. Él y Elisa habían planeado huir juntos, de dejarlo todo y empezar de nuevo en otro lugar. Pero algo salió mal. La última entrada sobre Elisa era desgarradora. Decía: me ha traicionado. Todo ha terminado. Mi corazón está roto. No puedo perdonar lo que han hecho, lo que me ha hecho ella. ¿Traición? ¿Qué había pasado? El diario no daba más detalles. Solo un salto abrupto a entradas sobre su matrimonio con María, mi abuela, y su resignación a una vida que no había elegido. La historia de Elisa se cortaba de golpe, como si hubiera sido arrancada de su vida. El dolor de mi abuelo era palpable en esas líneas, un sufrimiento que había llevado en silencio durante décadas. El misterio se profundizaba. ¿Quién había traicionado a quién? ¿Y por qué mi abuelo me había dejado esa pista, la rosa sin espinas, si la historia había terminado en traición? Sentía que había una pieza que faltaba, una parte crucial de la historia que el diario no revelaba. La presión en casa se intensificó. Don Ricardo, el terrateniente, empezó a visitar a mi padre con más frecuencia, sus ojos posándose en mí de una manera que me helaba la sangre. Las conversaciones sobre mi futuro se hicieron más explícitas. Mi padre, acorralado por las deudas, empezó a hablar de un posible acuerdo con don Ricardo. Yo sabía lo que eso significaba. Un matrimonio, un sacrificio más. Una noche, después de una de esas visitas de don Ricardo, me encerré en mi habitación, con el reloj de mi abuelo y el diario. Las lágrimas corrían por mis mejillas.
Sentía que mi vida se desmoronaba, que no tenía escapatoria. Mis sueños, mi búsqueda, todo parecía inútil. ¿De qué servía desenterrar un viejo amor y una traición si yo misma estaba a punto de ser sacrificada? En mi desesperación, volví a leer el mensaje de mi abuelo. El tiempo no borra la verdad, solo la esconde. Busca la rosa sin espinas, Isabel. Ella te guiará. Me detuve en la última frase. Ella te guiará. No decía ella fue traicionada o ella te dirá la verdad. Decía ella te guiará. Eso implicaba que Elisa, o lo que representaba, aún tenía un papel activo, un camino que mostrar. Miré la foto de Elisa en el álbum, sus ojos grandes, su sonrisa dulce. ¿Podría una mujer con esa mirada haber traicionado a mi abuelo? Algo no encajaba. La versión de la traición, tan claramente expresada en el diario de mi abuelo, parecía demasiado simple, demasiado definitiva para un hombre que me había dejado un enigma. La idea de que mi abuelo hubiera estado equivocado, o que hubiera habido algo más, una verdad más compleja, empezó a germinar en mi mente. Quizás la traición no había sido de Elisa, quizás había sido otra cosa, un malentendido, una manipulación. La historia familiar, que siempre me habían contado como algo inmutable, empezaba a mostrar sus grietas, sus silencios cargados de significado. La propuesta de don Ricardo se hizo oficial. Mi padre, con la cabeza gacha, me lo comunicó. No había otra salida, dijo. Era la única forma de salvar a la familia de la ruina. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Mis sueños, mi libertad, todo se desvanecía. Pero en medio de esa desesperación, una chispa de rebeldía se encendió. No podía aceptar ese destino sin luchar, sin al menos intentar desentrañar el último secreto de mi abuelo. Sentía que en la verdad de Elisa, en la rosa sin espinas, residía no solo la clave de un pasado, sino también la de mi propio futuro. La necesidad de entender, de saber, se convirtió en una urgencia vital, no solo por mi abuelo, sino por mí misma. Tenía que encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La revelación de que tendría que casarme con don Ricardo me cayó como un martillo sobre el pecho, pero también despertó en mí una determinación que no sabía que existía. Esa noche, acostada en mi cama con el reloj de mi abuelo entre las manos, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía aceptar ese destino sin antes agotar todas las posibilidades de encontrar la verdad. Algo me decía que Elisa era más que un amor perdido de mi abuelo, que su historia tenía un peso que podría cambiar las cosas. Al día siguiente, sin decir nada a mi familia, me dirigí al pueblo vecino donde, según había averiguado discretamente, había vivido Elisa. Era un lugar más grande que el nuestro, con una iglesia de piedra y casas más prósperas. Pregunté por ella con cautela, usando la excusa de buscar información sobre una antigua conocida de mi abuelo para un supuesto encargo familiar. La mayoría de la gente no recordaba o se hacía la despistada, pero una mujer mayor, que vendía verduras en el mercado, se iluminó al oír el nombre. ¡Ay, Elisa Moreno! Claro que la recuerdo. Una muchacha preciosa, de buena familia. Los Moreno tenían la casa grande, al final de la calle del Olmo. Sus ojos se entristecieron. Pobrecita. Desapareció una noche hace ya muchos años. Su familia dijo que se había ido a vivir con unos parientes lejanos, pero nunca más se supo de ella. Su hermano se quedó con todas las propiedades. El corazón me dio un vuelco. ¿Desaparecida? ¿No traición, sino desaparición? La mujer me dio indicaciones para llegar a la casa de los Moreno, y aunque la familia original ya no vivía allí, me dijo que el actual dueño quizás recordara algo de los antiguos propietarios. Llegué a una casa grande, de 2 plantas, con un jardín descuidado. Llamé a la puerta y me abrió un hombre de mediana edad, con aspecto campesino pero próspero. Le expliqué mi búsqueda, inventando una historia sobre documentos familiares que necesitaba localizar. El hombre, que se presentó como Sebastián, me invitó a pasar. Sí, compré esta casa hace 15 años, cuando murió el último de los Moreno, el hermano de esa chica que mencionas. Él se llamaba Eduardo, un hombre extraño, muy reservado. Cuando murió no tenía herederos, así que la casa salió a subasta. Sebastián me sirvió un vaso de agua fresca. Eduardo siempre parecía atormentado por algo. Los vecinos decían que nunca se había recuperado de la desaparición de su hermana. Le pregunté si había encontrado algo de los antiguos dueños al comprar la casa.
Sebastián asintió y me llevó al sótano. Había un baúl viejo que no me atrevía a tirar. Cartas, papeles, cosas personales. Está todo ahí, cubierto de polvo. Si crees que puede ser útil, eres libre de revisarlo. El baúl era de madera oscura, con herrajes oxidados. Al abrirlo, un olor a naftalina y tiempo me golpeó. Dentro había ropa antigua, algunos libros y en el fondo un paquete de cartas atadas con una cinta roja. Mis manos temblaron al desatar el lazo. Las cartas eran de mi abuelo Manuel a Elisa, fechadas en 1936. Las leí con avidez, sintiendo que violaba una intimidad sagrada, pero incapaz de detenerme. Las primeras cartas eran de enamorado, llenas de promesas y sueños compartidos. Mi abuelo escribía sobre sus planes de escape, sobre una nueva vida juntos lejos de las presiones familiares. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. En una carta de agosto de 1936, mi abuelo escribía: Elisa, amor mío, he preparado todo. Esta noche, a las 11, en el Puente Viejo. Llevaremos solo lo indispensable. Mi hermano Juan nos esperará con el carro en el siguiente pueblo. Nuestra nueva vida comienza mañana. Pero había una carta más, la última, y no era de mi abuelo. Era de Eduardo, el hermano de Elisa, dirigida a Manuel. La fecha era el día siguiente al de la supuesta fuga. La letra era nerviosa, apresurada. Manuel, lo que has hecho es imperdonable. Elisa ha muerto por tu culpa. Su cuerpo apareció en el río esta mañana. Si te atreves a volver al pueblo o a acercarte a mi familia, juro que te haré pagar. No quiero volver a verte nunca. Sentí que el mundo se tambalea a mi alrededor. Elisa había muerto. El día de la fuga. ¿Por qué Eduardo culpaba a mi abuelo? Las piezas del rompecabezas giraban en mi mente sin encontrar su sitio. ¿Había mi abuelo estado mintiendo en su diario? ¿O había algo más? Seguí buscando en el baúl con manos temblorosas. En el fondo, envuelto en un paño negro, encontré otro diario. Este era de Eduardo. Las entradas eran esporádicas, escritas en momentos de gran angustia. Una entrada, fechada días después de la muerte de Elisa, lo explicaba todo. No puedo vivir con este peso. Elisa no traicionó a nadie. Fui yo. Yo intercepté las cartas de Manuel. Yo le mentí a ella sobre sus intenciones. Le dije que él había decidido no huir, que se había acobardado, que se iba a casar con otra. Vi cómo se rompía su corazón, pero pensé que era lo mejor para ella. Los Moreno no podíamos mancharnos con un relojero sin futuro. Esa noche, cuando debía encontrarse con Manuel, Elisa salió de casa desesperada. Yo pensé que solo iba a llorar, a desahogarse. Nunca imaginé, el río se la llevó. Mi hermana se quitó la vida por mi culpa, por mi traición. Y Manuel debe pensar que fue ella quien lo traicionó. Dios mío, ¿qué he hecho? Las lágrimas corrían por mis mejillas. La verdad era más cruel y compleja de lo que había imaginado. Eduardo había destruido el amor de su hermana por orgullo familiar, causando su muerte y condenando a mi abuelo a vivir con la creencia de que había sido traicionado. Elisa había muerto creyendo que Manuel la había abandonado, y Manuel había vivido creyendo que Elisa lo había traicionado. Una mentira había destruido 2 vidas. Sebastián, que había notado mi estado, se acercó preocupado. Le expliqué brevemente lo que había descubierto. Él escuchó con gravedad y luego me dijo algo que me heló la sangre. Hay algo más que deberías saber. Eduardo, antes de morir, me confesó algo. Dijo que tenía una deuda pendiente, que había destrozado una vida y que eso lo había perseguido siempre. También me dio esto. Sebastián sacó de un cajón una pequeña caja de metal. Me dijo que si algún día alguien venía preguntando por su hermana, le diera esto. La caja contenía un anillo de compromiso, sencillo pero hermoso, y una nota final de Eduardo. Este anillo era para Elisa, de Manuel. Lo encontré entre sus cosas después de su muerte. Nunca tuve el valor de devolvérselo. Que quien encuentre esta verdad haga justicia a su memoria y a la de Manuel. Volví a casa con el corazón destrozado, pero también con una claridad extraña. La rosa sin espinas era Elisa, una mujer que había amado con pureza y había sido víctima de la traición de su propio hermano. Mi abuelo me había dejado esa pista porque, de alguna manera, intuía que la verdad era diferente a lo que él creía. Quizás, en sus últimos días, las piezas habían empezado a encajar de otra forma en su mente.
Esa noche, después de cenar, pedí hablar con mi padre a solas. Le conté toda la historia que había descubierto, le mostré las cartas, el diario de Eduardo, el anillo. Mi padre me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más húmedos. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuelo siempre estuvo triste, Isabel. Incluso después de casarse con tu abuela, incluso cuando nacimos nosotros, había algo roto en él, algo que nunca sanó. Ahora entiendo por qué. Mi padre me miró con una mezcla de dolor y admiración. Has hecho algo importante, hija. Has devuelto la dignidad a la memoria de esa mujer y has dado paz a tu abuelo, aunque sea después de muerto. Le pregunté por don Ricardo, por el matrimonio que se esperaba de mí. Mi padre bajó la mirada. Encontraremos otra forma, Isabel. No puedo obligarte a sacrificar tu vida después de lo que has pasado para descubrir esta verdad. Tu abuelo te dejó ese mensaje por algo. Quizás quería que supieras que las verdades siempre encuentran la forma de salir a la luz, que nunca es demasiado tarde para hacer justicia. Los días siguientes fueron intensos. Mi padre habló con don Ricardo y, aunque fue difícil, rechazó su propuesta. Tuvimos que vender parte de las tierras para pagar las deudas, pero mantuvimos nuestra dignidad y, más importante, mi libertad. Con el dinero que nos quedó y con la ayuda de mi tío en la capital, pude irme a trabajar como dependienta en una tienda. No era la vida de aventuras que había soñado de niña, pero era mi vida, elegida por mí. Me llevé conmigo el reloj de mi abuelo, el diario de Eduardo y el anillo de Elisa. También hice algo que considero fue lo más importante. Escribí la verdadera historia de Elisa Moreno y Manuel, mi abuelo, y la dejé en la iglesia del pueblo de Elisa para que el párroco la guardara como testimonio. Quería que quedara constancia de que ella no había sido una traidora, sino una víctima del orgullo y los prejuicios de su época. Años después, cuando me casé por amor con un hombre bueno que conocí en la capital, llevé el anillo de Elisa como algo prestado en mi boda. Sentí que, de alguna manera, ese gesto cerraba el círculo, que el amor que no pudo ser entre ella y mi abuelo encontraba una forma de bendecir mi propia felicidad. Ahora, desde esta residencia donde paso mis últimos años, miro hacia atrás y entiendo que el mensaje de mi abuelo fue más profundo de lo que imaginé. El tiempo no borra la verdad, solo la esconde. La verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta por alguien dispuesto a buscarla. La rosa sin espinas no era solo Elisa, era también la idea de que el amor verdadero, aunque sea truncado por la muerte o la traición, nunca desaparece del todo. Permanece oculto, como el mecanismo de un reloj, funcionando en silencio hasta que alguien decide abrir la tapa y mirar dentro. Mi abuelo me enseñó que cada pieza, por pequeña que sea, es importante para que el todo funcione. Descubrir la verdad sobre Elisa no solo hizo justicia a su memoria, sino que también me liberó a mí misma de un destino que otros habían decidido por mí. A veces pienso que él sabía que yo necesitaría esa fuerza, esa determinación que solo viene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. El reloj de bolsillo sigue funcionando. Lo tengo aquí, en mi mesilla de noche, y cuando lo abro, ya no veo solo el mecanismo, sino toda la historia que lleva dentro. El amor de mi abuelo, el sacrificio de Elisa, la traición de Eduardo y también mi propia valentía para desentrañar un misterio que parecía perdido para siempre. Cada tic-tac es un recordatorio de que el tiempo puede esconder la verdad, pero nunca puede destruirla completamente. Siempre habrá alguien dispuesto a buscar, a preguntar, a no conformarse con las versiones oficiales de la historia, y cuando esa persona aparece, la verdad encuentra su camino hacia la luz, como el agua que busca su cauce o como el amor que trasciende la muerte y el olvido.